Bueno, buenas tardes a los que se fueron sumando. Buenas tardes. Ya estamos grabando, así que vamos a comenzar. ¿Sí? Ahí está Iris. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzamos. Iris, ¿tenés algún comentario que quieras hacer? ¿Algún aviso parroquial, tal vez? No, por el momento no. O sea, Bien. bueno, la única consulta por ahí de los que están acá presentes es si hay alguno que quedó sin grupo. Bien. ¿Alguien de acá no tiene grupo? ¿O tiene un grupo incompleto, tal vez? ¿Necesite sumar algunos? Aunque sea, escríbanlo en el chat. Eso. ¿Y con los cuestionarios cómo van? ¿Pudieron completarlos bien? ¿Tuvieron alguna dificultad? Bien, bien, por lo menos todo bien de mi parte. Bien. Bueno, bárbaro. Cualquier cosa, después de ver la clase, seguimos con alguna pregunta, las consultas que tengan, ¿sí? Bien. Voy a compartirles pantalla. A ver si... Bien, pueden ver, entiendo. Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Pongo pantalla completa. ¿Ustedes pueden ver bien ahí? Sí, se ve bien, Manu. Voy a ponerlo de esta manera, así también puedo verlos ustedes. Y el chat y demás. Bueno, bien. Tercer clase de 4 de resolución de problemas. Entonces, curso de ingreso en Facultad de Ciencias Exactas para carreras de grado, ¿verdad? Bien. Perfecto. Vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy son elementos clave para el pensamiento computacional. ¿Sí? Elementos clave del pensamiento computacional. ¿Sí? El pensamiento computacional es una disciplina que está en desarrollo, en estudio, ¿sí? Actualmente, y que tiene que ver con la capacidad de desarrollar habilidades, capacidades y herramientas para, para pensar un problema que puede ser resuelto a través del uso de un sistema computacional, léase, dígase, de una computadora. ¿Sí? Hay ciertos problemas que pueden ser resueltos con mayor facilidad, con mayor eficiencia y optimización. Las soluciones se pueden construir usando computadoras, ¿sí? Muchos problemas, por supuesto. No todos, pero muchos problemas. Bien. Bueno, pero primero vamos a hacer un repaso de la clase anterior. La clase anterior estuvieron viendo con Iris, ¿sí? La metodología de resolución de problemas. ¿Alguien me puede decir cuáles eran los pasos? ¿Cuál era el primer paso de la metodología?
Un análisis del problema, entenderlo. Bien. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Luego de Bien. entenderlo, ¿recuerdan qué seguía? Hacer un plan. Bien, esa sería la segunda etapa. Bien, Luego, primero tengo que comprender el problema, ¿no es cierto? La primera etapa es el análisis y se trata de la comprensión del problema propiamente dicho, saber bien qué tengo que hacer, cuál es la incógnita que me están pidiendo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Cuáles son las restricciones, los datos explícitos, implícitos, ¿no? Como cualquier problema de la vida, uno tiene que saber, primero tiene que comprender bien el problema para después poder pensar en resolverlo, ¿cierto? Si no, uno va a terminar resolviendo otro problema y no el que se me estaba pidiendo. ¿Bien? Una vez que está completada la etapa de comprensión del problema, viene, como efectivamente habían dicho, la etapa de elaborar un plan para resolver el problema. Empezamos a construir una solución a ese problema. ¿Qué venía después? Plantear diferentes soluciones y estrategias, puede ser. Puede ser. ¿Qué más pueden agregar? Estoy elaborando un plan, lo elaboré. Tengo más o menos pensado cómo voy a resolver este problema. Con qué modelos, con qué estrategia, por dónde voy a ir, si lo voy a hacer con una tabla, si lo voy a hacer con un árbol, si lo voy a hacer con una lista, con un modelo matemático. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que Verificarlo. ejecutar ese problema. Ese plan, perdón, tengo que ejecutar ese plan, tengo que llevarlo adelante, tengo que seguir los métodos, las herramientas que me permiten desarrollar el plan. Y en la cuarta etapa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué tienen que hacer en la última etapa? ¿Qué tienen que hacer antes de entregar un examen? Comprobar, hay que comprobar el plan y todo el problema, a ver si lo hicimos bien y plantearlo de otra forma para ver si hay distintas formas de hacerlo, digamos, de resolverlo. Exactamente, muy bien. Tengo que revisar, tengo que verificar la solución, tengo que comprobar, tengo que ver si realmente lo que hice, hacer un chequeo, un testeo de lo que acabo de hacer, lo que acabo de ejecutar, de la solución que tracé. Tengo que volver a mirar el problema y lo que hice y tengo que decir, che, a ver, ¿resolví el problema que me estaban pidiendo? Y, en definitiva, tengo que hacer esa verificación que llamamos de la solución que hemos desarrollado. ¿Bien? Bueno, esa es la metodología, ¿sí? En abstracto. Esto sirve para resolver los problemas de esta materia, los problemas de otras materias, los problemas de la vida cotidiana, les diría. Como verán, son bastante de alto nivel, como se dice, ¿no? Abstractos, ¿sí? A 10.000 pies de altura, podríamos decir. Esto aplica para cualquier aspecto de la vida, desde una carrera profesional hasta hacerse un huevo frito, ¿sí? Bien, la intención, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué nos capacitamos? ¿Para qué hacemos una carrera universitaria? Bueno, para resolver determinados tipos de problemas y cada vez más complejos, más sofisticados, ¿sí? Obtener capacidades, desarrollar capacidades para elaborar, para comprender problemas más complejos, para elaborar planes y ejecutar planes cada vez más complejos, ¿sí? Y obviamente poder validar esas soluciones, ¿cierto? Bien.
En particular, el pensamiento computacional, les decía algunos de estos aspectos antes, ¿sí? Pero involucra un razonamiento lógico, ¿sí? No estamos haciendo astrología con el pensamiento computacional, claramente. Permite dar sentido a las cosas, lo que sucede por medio del análisis y la comprobación de los hechos a través de un pensamiento claro, detallado, preciso, ¿sí? Imaginemos que a un sistema computacional hay que darle instrucciones claras y precisas, ¿sí? Podemos tomar nuestros conocimientos y modelos internos para hacer y verificar predicciones y así obtener conclusiones. Razonamiento lógico es la aplicación del pensamiento computacional para resolver problemas. El razonamiento lógico es la aplicación del pensamiento computacional para resolver problemas, ¿sí? Significa que uno puede tener un pensamiento computacional aún sin usar una computadora, ¿sí? De hecho, el pensamiento es algo que elabora el ser humano, elabora el profesional, que van a elaborar ustedes, elaboramos nosotros, ¿sí? Ahí está el pensamiento computacional. Pero es, digamos, una serie de capacidades que hoy vamos a ver, ¿sí? También técnicas, también, como decía ahí, actitudes, ¿sí? Para pensar y para encarar un problema. Pero hoy en particular vamos a ver qué capacidades podemos identificar en la resolución de este tipo de problemas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, avanzamos. Entonces, ¿qué capacidades es deseable poder desarrollar, poder identificar, ¿sí? Las cuestiones, las capacidades, los aspectos que vamos a ver ahora, seguramente todos ustedes, cada uno de ustedes ya los aplica, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es identificarlos, tomar registro de esas capacidades que ya tenemos y que tenemos que desarrollar, por supuesto, ¿sí? Ponerles nombre y ver que eso combinado forma parte de una gran capacidad, que es la capacidad de pensar computacionalmente, ¿sí? Bien, vamos a empezar resolviendo un problema. Y vamos a resolver problemas a medida que vayamos avanzando con distintas capacidades, ¿sí? Este problema se llama así, arte con troncos, ¿sí? Y dice, cuando los castores roen los árboles, disfrutan colocando las piezas de una manera especial. Comienzan con un tronco, lo parten en pedazos y generan una forma, la que se observa en el estado 1, como podrán ver aquí. Luego toman cada uno de los troncos del estado 1 y los vuelven a roer, manteniendo la forma con elementos más pequeños. El resultado de esto se observa en el estado 2. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hacen los castores? ¿Se ven cómo se pasa del estado 1, cómo forman un estado 1 y después cómo forman un estado 2? Sí, bien. Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Porque no siempre lo hacen de la misma manera, pero siempre siguen la misma lógica. En cada uno se puede ver cómo comenzó el castor, el resultado después del estado 1 y el resultado después del estado 2. ¿Siguen? Bien. Yo les voy a hacer una pregunta. Miren esta filmina, miren cómo va del estado 1 al estado 2. Fíjense si en cada uno del estado 1 al estado 2 tiene una lógica. Y vamos a ir al problema, a una pregunta. Pregunta, si el resultado de la etapa 2, de la segunda etapa, es el siguiente, este que está acá, ¿sí? Arriba a la izquierda. ¿Cuál fue la primera etapa? ¿Cuál dirían ustedes? Para mí es la. Bien, dice una A, ahí en el chat tengo una A. ¿Alguien más?
Bien, ¿alguien me explica por qué la A? Porque tiene la misma trayectoria, puede ser. Porque siempre se repite la misma forma, porque son fractales. Bien, son fractales, se repite la misma forma. Dice porque sigue el mismo patrón. Bien, muy bien. Exacto. Bien, porque de alguna Digamos que manera... respeta la misma regla en cada segmento de la forma, digamos. Exacto, muy bien. Esta misma forma A se repite una vez acá, otra vez y una cuarta vez acá. ¿Sí? Con 4 troncos hizo esta forma y después con esa forma la repitió 4 veces para armar esta figura final. Bien, muy bien. Esto lo usamos para explicar, se puede explicar de muchas maneras, con muchos ejemplos, pero la capacidad para descomponer problemas. ¿Sí? Según la Real Academia Española, descomponer significa separar las diversas partes que forman un compuesto. Por eso es descomponer. ¿Sí? Es plantear preguntas parciales que nos acercan a la solución. ¿Sí? Muchas veces nos permite distribuir el problema entre varios miembros del equipo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Y también podríamos decir nos permite distribuir el problema entre varias computadoras, por ejemplo, ¿no? O entre varios hilos de ejecución, varios cores de un mismo procesador o varios procesadores. Bueno, bien, descomponer el problema permite resolver partes del problema en simultáneo al mismo tiempo. ¿Sí? Es la capacidad de identificar las partes de algo, dividirlo en partes más pequeñas. ¿Sí? Y la imagen que está acá, ¿la sienten conocida, la sienten familiar? Sí, sí. Es que todos los patrones de luz conocidos al unirse forman blanco. En este caso, al revés, digamos. Al descomponerse muestra todos los colores del arco iris, digamos. Impecable. Muy bien Gastón. Exactamente, se descompone la luz en distintos eh, colores, digamos que la conforman. Bien. En definitiva, esa es la capacidad de dividir y conquistar también, ¿no? Es dividir un problema grande en problemas más pequeños. Tan simple como eso, insisto, esto se aplica y ustedes ya lo aplican en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando quieren organizar un almuerzo y ustedes se encargan de la comida, le dicen a un amigo que se encargue de la bebida, a un amigo que se encargue de, no sé, de traer sillas, a otro que se encargue de no sé, la limpieza, por ejemplo, y a otro que se encargue de las invitaciones. ¿Sí? Bien, cada amigo o miembro de la familia se encarga de algo, ¿no? Y a uno le dicen, vos trae el postre. Bueno, es dividir un problema en problemas más chicos. ¿Sí? En vez de tener que organizar todo, que cocinar todo, organicé, yo me encargué de una cosa y repartí tareas a los demás. ¿Sí? Bien. Bueno, eso mismo se puede aplicar naturalmente a muchos problemas, incluso de índole matemático o científico. ¿Sí? Otros problemas son más difíciles porque están fuertemente acoplados, porque cada porción depende de otra, pero en definitiva se pueden descomponer los problemas y por ende las soluciones en partes más pequeñas. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar y seguir con otra capacidad. No, me retracto. Tengo otro ejemplo de descomposición. ¿Sí? Descomposición de problemas, ¿no? No, casi de la primaria, les diría. Descomponer un número en unidades, centenas y decenas. ¿Sí? Bien, descomponer. Algo que hacemos habitualmente. Descomponemos en partes más pequeñas. Otro ejemplo. Este es un poco más algorítmico. Hacer un desayuno, un ejemplo de descomposición de problemas, parecido a lo del almuerzo que les decía hoy. ¿No? Un desayuno simple, conta de hacer una tostada, para eso hay que cortar el pan, hay que hacerlo tostada, supongo, y ponerle, no sé, manteca. ¿Sí? Y por otro lado, hay que hacer un té, para lo cual hay que calentar el agua,
buscar el té y poner la taza y poner el agua caliente en la taza con el té. ¿Sí? Resultado final, un desayuno simple. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es descomposición? No, por ahora no. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Analizando capacidades, vamos con otro problema. Este problema de los azulejos. Léanlo ustedes. Bien. Tiene 16 azulejos, todos son como los que están ahí. Y la pregunta, el problema es cuál de los siguientes diseños no pueden formar. Díganme ustedes, ¿cuáles no pueden formar? El B. El A y el B, me dicen en el chat, el B. Bien. ¿Por qué? Porque en el B hay un cuadrado completo blanco y un cuadrado completo negro, y si te pones a revisar cada azulejo te das cuenta que hay uno que es completamente blanco y uno completamente negro, y está rompiendo una de las reglas. Bien. Bien, hay uno que es completamente blanco y hay uno que es completamente negro y eso no es ningún azulejo. ¿Sí? Bien, ahí me dicen algo parecido en el chat. Y alguien había dicho el A. ¿El A se puede o no se puede? ¿Qué opinan? El A sí se puede, me dicen en el chat. Sí, se puede. Bueno. Si nadie puede decir que si se puede o no se puede. Pareciera que se puede. No encuentro ninguno que no Bien, esté completamente. pareciera que se puede. Ah, bueno, vamos a repasar para ver este tipo de cosas. ¿Te acuerdan los pasos que teníamos para las etapas de resolución que vimos en la clase pasada? Entonces, ¿cuáles eran las etapas? Yo si tengo una solución, tengo una respuesta, tengo que comprobar. ¿Cómo podrían comprobar acá si se puede o no se puede? ¿Cómo están haciendo mentalmente cuando yo les digo, ¿se puede? ¿La? ¿Qué es lo que hacen ustedes? En mi caso estoy usando una lapicera sobre la pantalla del teléfono. Necesito usar una lapicera. Bueno, no rayen su pantalla. La van a Yo voy romper. tomando de a cuadraditos y le trazo la diagonal, o sea, como mentalmente, tengo mitad y mitad, como que me fijo eso, sigo la diagonal, ¿hay mitad y mitad? Sí, ¿hay mitad y mitad? Sí, como que voy así, uno por uno. Entonces, vos decís, uno por uno, vas a ir mirando y si cumple con ser igual a estos, puede estar dado vuelta, obvio, cuando llegas al final, si todos cumplen, verificaste la solución. Claro. Perfecto. En Muy mi bien. caso, me puse a revisar cada línea horizontal en vez de vertical, horizontal, perdón, sí, horizontal, disculpa, no, sí, horizontal. Ir revisando cada línea horizontal para ver si los cuadritos cumplían con la consigna, digamos. Está bien. Bueno, pero en definitiva hay que verificarlos todos, uno por uno, ver si cumplen ese requisito. ¿Sí? El C, por ejemplo, tiene un poquito más de desafío por lo que visualmente uno lo mira rápido y se puede confundir. Pero en realidad si lo mira detenidamente, cuadradito por cuadradito, azulejo por azulejo,
se da cuenta que todos cumplen con la forma que tenía que cumplir, ¿sí? La forma que tiene que cumplir es un patrón. Es un patrón que tiene el azulejo, ¿sí? Y que se va repitiendo en todas las los celdas, digamos, de esa matriz, ¿sí? Que se puso en la pared de la cocina o lo que sea. ¿Bien? Los patrones se expresan como características compartidas entre distintos problemas de menor complejidad, ¿sí? La particularidad de esta capacidad para generalizar y para identificar patrones, ¿sí? Es que uno puede resolver un problema y muchas veces también lo que aprende con un problema probablemente lo pueda aplicar en otros problemas, ¿sí? Porque es un patrón, son problemas similares, ¿sí? Entonces, también hay patrones. Un problema puede representar un patrón o su solución, un patrón que luego se puede aplicar a otros problemas, ¿sí? Bien, avancemos. Otro ejemplo de generalización. Supongamos la siguiente situación. Una persona está a cargo de un campo con animales y existe comida suficiente y especial para cada uno. Las instrucciones para que un operario alimente a los animales son simples. Para alimentar al perro, poner la comida del perro en el plato del perro. Para alimentar al pollo, poner la comida del pollo en el plato del pollo. Para alimentar al conejo, poner la comida del conejo en el plato del conejo. ¿Ven el patrón? ¿Se ve un patrón en cómo alimentar a cada animal? Sí. Si yo le dijera hay que alimentar al canario, ¿cómo sería? Para alimentar al canario, poner la comida del canario en el plato del canario. Exactamente, exactamente. Uno intuiría que sería así, ¿no? Si todos los animales son así, ¿no? Bien. Pero uno podría reconocer todas las formas de alimentación y tal vez hay una que sea distinta, ¿no? Que sea la excepción a la regla y demás, pero en estos, por lo menos en estos tres, hay un patrón, ¿sí? Que yo lo podría generalizar, ¿no? De esta manera, para alimentar al animal, poner la comida del animal, porque es comida específica, en el plato del animal, ¿sí? Y ahí completaría con la palabra, donde dice la palabra animal, completaría con perro, pollo, conejo o lo que corresponda, ¿sí? Pero hay un patrón, ¿sí? Esto es muy común en un programa de computadora, ¿no? En un algoritmo. ¿Sí? Es muy común usar variables para generalizar, ¿sí? Y para parametrizar los datos, de modo que después acá uno inserte el valor y ya todo el programa funcione. Por supuesto, este es un ejemplo trivial, sencillo, pero imagínense un programa de 5.000 líneas de código, puede ser muy útil tener un elemento así general, ¿bien? Para generalizar. Bien. Sigamos analizando capacidades. Resolvamos ahora este problema. Don Francesco es un maestro pizzero. Elabora todas las combinaciones de pizza posibles con queso y al menos uno de los siguientes ingredientes: jamón, tomate y morrones. Si ya preparó una pizza de queso y tomate y otra de jamón, queso y tomate, ¿cuántas combinaciones tiene que preparar todavía? Yo les voy a dar 10 minutos de reloj para que armen una solución, trabajen, tengan cuaderno, escriban, háganlo en el formato que quieran, ¿sí? No lo tienen que entregar, pero en 10 minutos lo vamos a charlar, ¿sí?
Recuerden que no se trata solamente de poner el número, tener la solución, sino que en la materia nos gusta observar y trabajar sobre el mecanismo, el método que usamos para llegar a la solución.
Profe, Bueno, acá estoy. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Lo tenemos resuelto? ¿Alguien creemos tiene? que sí. Sí, Bien, sí, ya está. bien, bien, bien. No sé si quieren compartir la solución. Yo fui hasta acá al baño y volví, pero ¿quieren compartir algo? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cuánto les dio? A mí, al menos, Sí, Paul. Paul Ríos. ¿Cómo va? Sí, bueno, si querés, da tu solución, yo empezaste a hablar primero si querés. Yo la doy no, después no, la no, mía. pero levantaste la mano, está bien, está bien. Listo, bueno, en este caso, presta atención que decía dos condiciones, primeramente. Una que es queso y al menos un ingrediente, y que la constante siempre es queso. Presta atención a eso. Entonces ya por ende ya tenés dos ingredientes. Uno es el queso y ya tenía anotado queso y tomate. Entonces esa se descarta como opción porque ya estaba dicha. Y queso, jamón y tomate, que también estaba dicha. Las variaciones que hice fueron con jamón, queso con morrón. Después hice queso, jamón y morrón, queso, morrón y tomate, y después todas las combinaciones, queso, jamón, morrón y tomate. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué puse este orden? Porque fui haciendo de, de una unidad, ponerle que le iba agregando iba haciendo un patrón justamente, primero iba sumando de uno en uno, primero ver las diferentes opciones que había, justamente con la descomposición de eso de centésima, de décima y unidad, algo parecido. Entonces fui agregando primero una unidad al queso, después dos unidades y las variaciones, y así después al último con todas las combinaciones juntas. Bien, bien. ¿Y cómo? Bueno, vamos a ver algún otro. ¿Los demás cómo lo ven? Lo que cuenta su compañero. No, no, excelente, me salió igual a mí. Yo Bien, también iba a decir lo mismo. Lo único que yo me olvidé del queso y no me hice las combinaciones y después sabía que el queso iba a estar sí o sí, así que no me preocupé del queso, digamos. claro, Empecé a juntar jamón con tomate, jamón con morrones y demás. claro, es como que despejaron el queso. Digamos, che, cualquier pizza tiene que tener queso. Che, bien, bien. Preguntas, ¿cómo lo escribieron en sus cuadernos? ¿Cómo lo tomaron notas? ¿Qué hicieron? ¿Qué forma tienen esas Mental. notas? ¿Cómo? Aunque yo lo hice mental. Yo también lo fui haciendo las combinaciones, ¿no? Y yo armé tipo como una pirámide, de lo más finito arriba, iba descartando, le ponía un signo menos a las que ya estaban dichas y después iba haciendo el resto y bajando en pirámide hasta la combinación de todos los ingredientes que sería la base. Bueno, interesante. Acá me dice alguien diagrama de Venn en el chat. Muy bien. ¿Qué otra opción hay? A ver. ¿Lo habrán hecho todos? ¿O solo los que hablan? Yo, Olga, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, ahora sí. Yo lo había hecho primero como si fueran todas las combinaciones, pero se me iban a repetir elementos, así que enseguida lo taché y sé que hay una fórmula que es para combinaciones con repetición y sin repetición, me acordé de eso, pero no me acuerdo la fórmula. Y bueno, y después fui anotando el queso con un elemento, todos los posibles, o sea, lo hice en tipo lista, lo escribí con un elemento, después todos los que correspondían a dos elementos y después el último que es tres. Bien.
Bien, 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 suena bien. También nombraste una fórmula, aunque no te acuerdes la fórmula, sabés que hay una. Está bien, eso, llegado el caso, uno la puede ir a buscar. Y ahí Antonella también dice tipo de diagrama de árbol con flechas. Bien. Bueno, bien, bien, bien. Yo quiero que piensen en esos diagramas, en esos métodos, ya sea fórmula, tabla, lo que hicieron, ¿sí? Y en cómo se representa esa solución, ¿sí? Que es una parte fundamental de la resolución del problema, es cómo representar la solución, ¿sí? Sé que algunos lo hicieron mentalmente, pero les tengo que decir que esa no es el enfoque que buscamos para la materia, ¿sí? Mentalmente, por más que el ejercicio sea sencillo y ustedes tengan la capacidad mental, no tengo duda, sin embargo, como les decía hoy, no se trata solamente de tener la solución, la respuesta final, sino poder tenerlo plasmado en un cuaderno, ¿sí? Porque esa representación de la solución nos va a dar varias ventajas para resolverlo. A propósito de esas ventajas o desventajas, quiero que imaginen qué pasaría, ¿sí? Esto es para que cada uno lo piense, pero qué pasaría si cambiara el problema, algo que entre paréntesis suele suceder, los problemas cambian, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso se agregaran nuevos ingredientes posibles, ¿sí? ¿Serviría el modelo de ustedes? Ese árbol, ese diagrama de Venn, esas tablas, esas flechas, esas pirámides, ¿sirven? ¿O cuánto se complejizan, ¿no? ¿Hasta dónde, por ejemplo, el diagrama de Venn? ¿Hasta dónde puedo usar un diagrama de Venn si hay, no sé, 28 ingredientes, por ejemplo, ¿no? Se empieza a ser un poco más, tal vez más complicada. Tal vez, por ejemplo, la solución de hacerlo con una fórmula de combinatoria permita escalarlo de manera más sencilla, ¿no? Eventualmente. ¿Sí? O por lo menos los cambios que tendría que hacerle serían menos. También el problema podría cambiar si importar el orden, ¿sí? Si no fuera lo mismo tomate y jamón que jamón y tomate, ¿no? ¿Serviría el modelo que ustedes tienen? Ese árbol, ese diagrama, esa tabla, esa fórmula, ¿sí? No es una pregunta para responder ya, ahora, pero sí es para tener en cuenta que la solución que nosotros construimos tiene que, eventualmente, tiene que pasar por pruebas, ¿no? No es que los problemas son estáticos, sino al contrario, son dinámicos y cambian, y evolucionan, y se vuelven más complejos, ¿no? En el ámbito comercial, si se quiere, de negocios, los problemas, bueno, el cliente empieza a pedir más cosas, ¿no? Empieza a escalar, o empiezan a venir más usuarios al sistema. Entonces, las soluciones que nosotros implementemos tienen que crecer, tienen que tener la suficiente elasticidad para adaptarse a nuevos aspectos del problema, ¿sí? Ahí está la fórmula en el chat. Gracias. Bien. Bueno, esto tiene que ver con la capacidad para abstraer, ¿sí? Esta capacidad de representar, de usar una tabla, de usar una fórmula, ni hablar, ¿sí? De usar un diagrama, de usar una lista, lo que sea. En todos estos problemitas, los que vemos durante la materia, hacemos representaciones, ¿no es cierto? Incluso, seguramente ustedes acá no pusieron jamón, tomate, cuando escribieron pusieron una J por el jamón, una T por el tomate, ¿sí? Esas ya son representaciones, son abstracciones. Y es una capacidad fundamental para simplificar los aspectos, las características del problema, para quedarnos con lo esencial, lo fundamental, ¿sí? Y descartar toda la información que no nos sirve, que no hace al problema, ¿sí? Esta abstracción, digamos, nosotros le llamamos modelo, ¿sí? Porque es un modelo que representa el problema, las variables del problema y demás, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, ahí Linda comparte en el chat una fórmula, y la fórmula tiene una representación, ¿no? N es el número total de elementos en el conjunto. R es el número de elementos que se seleccionan, ¿bien? Y representa, bueno, de toda... no, y no, es el signo de admiración del factorial. Pero quiero decir, cada símbolo tiene una representación. De hecho, la matemática, la álgebra, ¿sí? Donde
la barra, los paréntesis, el asterisco, el igual, todo tiene una representación, tiene un significado, que nosotros ya nos resulta familiar porque lo venimos aprendiendo desde la escuela. Pero no quita que debajo de esa representación hay miles de años de evolución en cómo representar los datos de manera que sea práctico. ¿Para qué? Para, como dice acá al final, facilitar el registro de la solución y la comunicación al resto del equipo de trabajo o al resto de la humanidad, ¿sí? Así se permitió que hoy podamos tener el teorema de Pitágoras, lo podamos leer y interpretar tal como lo representó Pitágoras, que lo habrá hecho con una fórmula, con diagramas y demás, pero en definitiva la fórmula habla por sí sola, ¿sí? Por más que Pitágoras lo tenía también en su mente, como algunos de ustedes que resolvieron mentalmente, tal vez él sacaba cosas, pero si él no lo escribía, si él no lo dejaba plasmado en un papel o en un papiro, ¿sí? Nosotros hoy no lo podíamos tener. ¿Bien? Entonces, por eso es fundamental también esta capacidad de abstraer, de representar, ¿sí? Y de plasmarlo para registrarlo, que eso es para nosotros mismos, y también para comunicarlo, que es para los demás. ¿Se entiende? Bueno, no sé si se entiende o no, y tampoco sé si me estarán escuchando, espero que Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, espero que los Sí. demás también. Cualquier cosa, igual nos van preguntando. Por ahí son varios conceptos y demás, son cosas que por ahí conocemos, pero también aparecen aspectos nuevos o nombres nuevos para llamar cosas que ya venimos trabajando. Bien, continúo con otros ejemplos de abstracción, ¿sí? Ahora les muestro el primero, que es un link, ahora se los voy a mostrar en una página, pero el plan de estudio de ingeniería del sistema en la web, ¿sí? Lo pueden navegar y bueno, ven las materias, las correlativas y demás en un sistema, digamos, en una interfaz operativa, interactiva, perdón. Un mapa mundo es una abstracción del planeta, obviamente, ¿sí? Su composición, sus terrenos, sus límites geográficos, qué está al norte, qué está al sur. Bueno, es una representación, una forma simplificada de ver la geografía del mundo o de un territorio. Las matemáticas, ya hablé de las fórmulas, y pues les doy otro ejemplo que no tiene nada que ver, que son los pentagramas, ¿sí? Que son una forma, un mecanismo, un soporte para transmitir la escritura de piezas musicales, ¿sí? Que antes, piensen que no las podían grabar a la música, ¿sí? Y aunque las pudieras grabar, cuando hay una orquesta está tocando, necesita tener la partitura delante de sí para poder tocar, ¿sí? A ver, les voy a mostrar acá, presentar otra ventana, a ver si me deja. Bien, este es el plan de ingeniería en la página. Es simplemente un ejemplo, ¿ven? Un plan de estudios donde ustedes pueden ir pasando por arriba. Perdón, esta es como la leyenda donde explica qué es cada cosa, ¿sí? Verde con un cuadradito, final y cursada, requisito cursada, materia seleccionada, correlativa, ¿sí? Uno puede ir navegando el árbol de materias, cada cuadradito es una materia, no lo dice en ningún lado, pero es una materia, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, pueden ir a análisis y diseño de algoritmos, la seleccionan y van a ver que necesitan tener aprobadas las verdes para poder cursar esta materia, y van a ver que esta materia habilita o es correlativa de análisis 2, sistemas operativos, todas las que están en rojo, ¿sí? Hay una representación. Esto seguramente está escrito en resoluciones del consejo académico, en una serie de papeles y normas, ¿sí? Sin embargo, esta representación permite verlo de manera mucho más simplificada. ¿Se ve?
Bien, voy a continuar, voy a volver a las filminas. Y vamos a seguir con el último del día. El problema de Homero, Maggie, el perro y el veneno. ¿Sí? En un lado del río se encuentra Homero con Maggie. Tal vez lo conozcan de ese capítulo de Los Simpsons, que comienza así. De un lado del río se encuentra Homero con Maggie, su perro y un tarro de veneno. Homero debe llevar todo desde una orilla hasta la otra del río. El problema es que solo puede llevar una carga en el bote. Porque si el perro y Maggie quedan solos, el perro devora el muñeco de Maggie. Si Maggie queda sola con el veneno, podría llevárselo a la boca. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna forma de que Homero pueda llevar todo de un lado a otro del río? Yo ese se lo voy a dejar para tarea, porque está interesante también para lo que vimos antes, de ver cómo diablos puedo representar eso, ¿sí? En un papel, de modo que sea claro de comunicar. Imagínense que se lo tienen que comunicar a, no sé, un hermanito, una hermanita, un hijo. Bueno, una forma fácil de explicar esa solución a través de una imagen. Y no solamente explicarla, sino realmente construir esa solución. ¿Sí? Y en definitiva, cuando ustedes construyan esta solución, ¿ustedes qué pueden ver de este problema? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Que tiene muchas restricciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, las restricciones que tiene este problema? Que si dejas a el perro con Maggie, le mastica el muñeco y sería como una restricción, y la otra sería que dejemos a Maggie con el veneno y se lo puede comer y demás. Serían una de las restricciones, digamos. Exactamente. Entonces, más o menos, tal vez ya en sus cabezas ya están mentalmente pensando, bueno, entonces si en el bote primero llevo a Maggie, dejo al perro, voy, traigo. Bueno, mentalmente uno va pensándolo y uno tiene que mirar que en todo momento se cumplan esas restricciones, ¿no es cierto? Que en ningún momento quede Maggie sola con el veneno o el perro solo con Maggie, ¿sí? O que el bote tenga dos cosas, por ejemplo. Todas esas restricciones uno las tiene que ir validando, verificando, no sé si les suena el concepto, durante la resolución del problema. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la capacidad para evaluar y detectar fallas. ¿Sí? La tarea de evaluación implica hacer juicios sobre algo de una manera sistemática, sobre la base de criterios previamente definidos, ¿no? Las restricciones del problema, para que ésta sea lo más objetiva posible. ¿Sí? Es algo que se realiza diariamente, de manera regular, hacemos juicios sobre qué hacer, pensando en función de una serie de factores que son parte de un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué colectivo me tengo que tomar? ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la clase antes de que empiece, ¿sí? Para llegar a horario, ¿no? ¿A qué hora tengo que salir? Bueno, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta antes? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿A qué hora me tengo que levantar? Etcétera, etcétera. Van a configurar nuestro plan, en ese caso, supónganse, para llegar a la facultad, a horario. ¿Sí? Hay una serie de restricciones, cuestiones que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Si tengo que, no, pero antes tengo que pagar la luz. Bueno, entonces tengo que salir antes. Bueno, pero ¿a qué hora? Bueno, empiezo a hacer esas evaluaciones para detectar, anticiparme a la detección de fallas. ¿Sí? Porque si hay una falla, voy a tener que recalcular, voy a tener que revisar y demás. ¿Sí? Bueno, la capacidad para detectar esas fallas, para hacer esa evaluación, es, en definitiva, un componente fundamental del pensamiento computacional. Les doy otro ejemplo de evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, quiero comprarme un teléfono, ¿sí? Y tengo un presupuesto limitado. No quiero gastar más de, no sé, tanta plata. No sé ni cuánto vale hoy un teléfono. Pero quiero que tenga determinadas características. Sé para qué lo voy a usar. Lo voy a usar para escuchar música.
entonces quiero que tenga un buen sistema de sonido, pero también necesito memoria. Bueno, ¿qué puedo sacrificar? Puedo sacrificar cámara. Bueno, empiezo a mirar reviews, ¿vieron cómo es elegir un teléfono, un dispositivo, un auto? Digo, tiene muchas variables que lo atraviesan y uno tiene que ver qué sacrifica en pos de qué, ¿no? Para avanzar, ¿no? Y si uno va a un local que venda, por ejemplo, teléfonos, le van a preguntar, primero te preguntan qué presupuesto tenés. Es la primera restricción, ¿no? ¿Cuánto querés gastar? Y después, bueno, ¿para qué lo vas a usar? Y en base a eso se empieza a resolver ese problema, podríamos decir, ¿sí? Para hacer una buena compra, una buena relación, precio-calidad, que realmente me sirva para lo que lo necesito, ¿sí? Y demás. Es un ejemplo de tantos que podemos tener. ¿Bien? En definitiva, es una capacidad. Una vez que se ha diseñado una solución, es necesario asegurarse de que sea adecuada para su propósito, ¿sí? Recuerdan las fases que vimos antes de la resolución de cualquier problema, los pasos que vemos. El último era evaluar y verificar. Bueno, también tiene que ver con esta capacidad, ¿sí? Es un proceso que se aplica a una respuesta en pos de asegurar que ésta responda a los requerimientos de diseño y que además funciona correctamente y sin errores. Se evalúa, importante, tanto la efectividad y la eficiencia, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre efectividad y eficiencia? Bueno, en definitiva, efectividad tiene que ver con que cumpla con lo que está destinado a hacer, con su propósito, como dice antes. Y eficiencia, en definitiva, es que lo cumpla con el mínimo uso de recursos posible, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la elección del teléfono, bueno, que sea efectivo, que realmente cumpla con los requisitos de pantalla, de cámara y demás, y eficiencia, bueno, que sea gastando lo menos posible, ¿sí? O ocupando el menor espacio posible, si busco un dispositivo pequeño. ¿Bien? Que sea una solución, que digamos que funcione, y la eficiencia tiene que ver con que sea una buena solución, ¿sí? La calidad de la solución. ¿Alguna pregunta respecto a esta etapa capacidad de evaluar y detectar fallas? No. ¿Se entiende? Yo les voy a dejar ese problema, estas filminas por supuesto les van a quedar y ustedes van a resolver este problema, ¿sí? Si quieren pueden compartirlo en el foro, sería muy valioso que puedan compartir sus soluciones, aunque sea una foto del cuaderno o de una captura de pantalla, porque yo creo que este problema tiene un desafío que es poder representarlo, tiene que ver con lo que vimos antes de la representación y la abstracción, cómo represento a Maggie, Homero, el perro, ¿sí? Y cómo represento una solución, una construcción de una solución, de modo tal que yo pueda después verificar que en cada uno de los momentos se cumple las restricciones, ¿sí? Bueno, ahí ya veo que están tirando códigos en el chat y me parece muy interesante y valioso. Después lo podemos compartir en el foro y lo podemos conversar. Bien, gracias. Bueno, dicho esto, en resumen, el pensamiento computacional requiere capacidades, requiere técnicas, requiere actitudes. Hoy empezamos a ver las capacidades más importantes, ¿sí? La capacidad de descomponer un problema, dividirlo en partes más pequeñas, lo cual se puede hacer una vez y más veces también. O sea, se pueden descomponer cada una de esas partes también. La capacidad de generalizar, de reconocer patrones, aspectos que se repiten, tanto dentro del problema como entre distintos problemas. Vimos la capacidad de abstraer, la capacidad de conceptualizar, simplificar, representar
el problema y la solución para poder construirla, para poder navegar hasta llegar al resultado final. Y vimos la capacidad de evaluar y detectar fallas durante el proceso y al final, por supuesto, porque es la etapa que también nos interesa, al final evaluar que lo que hayamos hecho sea efectivo y sea lo más eficiente posible, ¿sí? Recuerden que un problema puede tener una solución, muchas soluciones o ninguna solución. ¿Bien? En cualquier caso, hay que evaluarlo y ver la calidad de esa solución o no solución. Finalmente, tenemos acá esta capacidad que es la capacidad de pensar de forma algorítmica, específica para ciertos tipos de problemas, ¿sí? Para resolver problemas paso a paso, en definitiva, ¿sí? Esta capacidad en particular nos interesa, ¿sí?, abordarla, y por eso va a ser el tema central de la próxima clase. La próxima clase vamos a ver en específico la capacidad de pensar de forma algorítmica. ¿Alguna pregunta al respecto? Fíjense, ahí tienen las 4 que vimos hoy, que son las de arriba: descomponer, evaluar, generalizar y abstraer. Todo comprendido, por lo menos de mi parte. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Una consulta, cuando se refiere a lo que es algoritmo en sí, porque nosotros escuchamos algoritmo y, no sé, pensamos en lo que directamente en programación. ¿Tiene que ver con eso, algo de las fórmulas matemáticas, algo de eso, o una manera más abstracta? Todo eso y mucho más lo vamos a ver en la próxima clase. No me quiero adelantar. Lo vamos a ver de la manera... Como Netflix, ¿viste? Te deja con las ganas lo último de saber más la próxima. Justamente es la que vamos a ver la próxima clase, toda esta cuestión de los algoritmos, porque está bien la pregunta que haces, tiene que ver con varios conceptos, si se quiere, pero en definitiva es lo mismo. Lo podemos analizar de distintos lados, pero es lo mismo. Naturalmente, estamos en el curso de ingreso, con lo cual no vamos a ver lo que se ve en la materia de algoritmos de quienes estudian sistemas, ¿no? Pero sí vamos a tener nociones básicas más. Sí, en el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo va a ser el 9 de junio, también lo vamos a hacer virtual, ¿sí? Y vamos a ver este tema, ¿sí? Ya para esa clase vamos a tener, me corregirá Siri, pero vamos a tener publicado el enunciado. De hecho, no sé bien la fecha, pero creo que ya en estos días. Hoy el enunciado. Perdón, ¿repetís? No escuché bien, se me cortó. La idea era presentar hoy el enunciado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, lo presentamos ahora entonces. ¿Te parece? Bueno. Ya lo tenemos listo. Está colgado en la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Ah, genial, gracias. Bueno, bien. Y ya tienen entonces, estas líneas también disponibles los chicos. Ah, buenísimo. Bueno, ya entonces voy a pasarme a la plataforma. Voy a compartir. La página de la plataforma. Y lo voy a encontrar. Ayúdame, Iris, ¿dónde está esto? ¿En actividad final? No, no veo el link. Ahí está la actividad final. Ahí mismo, Sí. donde dice el trabajo práctico final enunciado. Ay, no lo veo. Mucho texto. Tenés que desplegar. A ver, recargar la página, porque si no tenés que desplegar el triangulito ese que está en actividad final. Acá está, tenés razón. Era yo que estaba con, no sé, no me recargó. Puse modo ver como estudiante, pero no me recargó. Bien, voy a abrir aquí. Muy bien.
Y acá tenemos el enunciado. Lo tienen ahí, lo pueden mirar tranquilos, ¿sí? Pero en definitiva el trabajo práctico consiste en grabar un video, obviamente en grupo, no más de 10 minutos, y donde se demuestre el trabajo colaborativo. Todos los integrantes participen y expliquen la metodología de resolución de un problema que les vamos a dar. Es condición de aprobación que en la entrega cada uno de los integrantes se identifique, participe y se pueda ver su rostro en video. ¿Sí? Tengan en cuenta, chicos, que nosotros tenemos que evaluarlos individualmente a todos. ¿Bien? Entonces, en el video deben contemplar los conceptos e identificar detalladamente las etapas de resolución tal como fueron vistos durante la materia. Además, deben resolverse las siguientes preguntas. Ahí tienen para entretenerse y resolver. ¿Sí? Y acá tienen el enunciado de un problema que van a tener que resolver. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos a hacer el foco, lo vamos a poner en esto. ¿Sí? En realidad el problema que ustedes tienen que resolver, les digo acá un tip, el problema que ustedes tienen que resolver es este. Es cómo hacer el trabajo bien. ¿Sí? El trabajo adentro tiene la resolución de un problema, que no tengo duda que lo van a poder resolver. ¿Sí? Pero el desafío para ustedes es comunicarlo, abstraerlo, explicar los conceptos, cómo se vinculan, participar todos y demás. ¿Sí? Y los detalles de la entrega, ¿sí? El formato, como es un video, les vamos a pedir que nos lo suban a la nube. Puede ser a YouTube, como privado, a Google Drive, ¿sí? Siempre que nosotros podamos acceder con el link, lo entregan en este link que está acá abajo. ¿Sí? Van a entrar a ese link, es un cuestionario donde van a poner el número de grupo, uno de ustedes lo va a hacer solamente, por el número de grupo y el link para acceder. Y tienen tiempo hasta el 13 de junio al final del día. ¿Sí? Es decir, que van a tener la próxima, o sea, si ya se quieren ir reuniendo, ir analizándolo, tienen la próxima clase para poder sacarse todas las dudas que necesiten. Exacto. Y en un rato ya les vamos a publicar cómo quedaron conformados los grupos de acuerdo a la información que ustedes mismos nos fueron brindando en el formulario. Buenísimo, Iris. Gracias. Por nada. Bueno, por lo que dijeron al principio, todos los que están acá tienen grupo, están organizados, así que ya tienen ahí el enunciado colgado, se pueden juntar, pueden empezar a charlarlo, a buscar ideas. Nos pueden preguntar, pueden escribir en el foro, no hay ningún problema. Tenemos, como dijo Iris, la clase del 9 para conversar sobre esto. Y tienen esas fechas límites, ¿sí? Fecha del 13 de junio es la fecha de entrega. Un consejo que les doy es... ¿Es o anterior? O sea, cuando ustedes Claro. lo tengan listo y quieran entregarlo, pueden adelantarse que no pasa nada. Exactamente. Ustedes si quieren lo pueden entregar la semana que viene, ¿sí? Que sí, hoy estamos a 28 de mayo, tienen lo que vea esta semana, toda la que viene. Después hay una clase del 9 de junio, esa les conviene estar, por si se dice algo más, se aclara, aunque no va a haber ningún cambio en el trabajo, ¿sí? Y después ya lo entregan. Consejo que les doy es no dejarlo por último momento. Consejo que le doy es mirar el cronograma de las demás materias, que después no se pise con el parcial de matemática o con otra cosa, ¿sí? Bueno, obviamente cada uno también tendrá sus restricciones, su vida personal y demás, pero cuanto antes lo encaren, lo tomen, lo empiecen a procesar, a analizar, mejor van a estar de tiempos, ¿sí? Cuando dice grabar un video, también, no más de 10 minutos, digo, tampoco hace falta una producción de Hollywood, ¿sí? No hace falta. La idea es que con lo que tengan, como puedan, lo puedan resolver, ¿sí? Con el celu, con la compu, pueden filmar cómo escriben en un pizarrón, o pueden trabajar con algo un poco más sofisticado. Eso como ustedes quieran, ¿sí? Pero nosotros entendemos que con un teléfono
con la compu se puede resolver. Y si no se sabe cómo, se puede averiguar, ¿sí? Se puede, también es parte del problema resolver. ¿Cómo hago para resolver esto? Explicarlo en un video de no más de 10 minutos también, ¿sí? ¿Bien? Y siguiendo con la modalidad de clase que veníamos tomando hasta ahora, que al finalizar la clase se les habilitaba un cuestionario, bueno, con la clase de hoy también van a tener otro cuestionario que va a estar disponible o habilitado hasta el 6 de junio para que lo puedan responder. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Veo que dice sí, se entendió, perfecto, joya, ok. Y bueno, reiteramos, recuerden siempre que tanto todos los cuestionarios, incluido el que van a tener habilitado ya dentro de un rato, más el trabajo práctico final, todo hace a la aprobación de la materia, ¿sí? Tienen que tener todas las instancias aprobadas. ¿De acuerdo? Sí, todo de acuerdo. Bien. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, ya dejamos por hoy. Sí, cero preguntas. Bueno, no, gracias. Gracias a ustedes. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Que tengan una buena tarde, noche y abríguense, que hace frío. Igualmente. Adiós. Igualmente. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego a todos.